Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Es un placer hermoso el que usted esté con nosotras. Hoy hablaremos de Mateo 5:7, donde habla el Señor de bienaventurados los misericordiosos. Vamos a aprender acerca de ese amor entrañable del Señor, el cual nosotros debemos de imitar. Así que quédese con nosotras. No se desconecte, ayúdanos a compartir para que juntos podamos ser edificados por medio de la palabra. Les bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor porque nos concede el privilegio una vez más de estar aquí para poder hablar de sus maravillas. Les saluda su servidora Lucy Sánchez y me da un placer enorme estar aquí con mi amiga y hermana Katy Vanegas. Amén. Juntas para poder seguir hablando de el precioso nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Estamos en una serie que se llama Jesucristo, el Rey Anunciado, que tal vez algunos ya se han olvidado. Tenemos algunos días que no grabamos, pero gracias al Señor estamos aquí todavía de pie por su misericordia y para continuar en este programa que es el número 14 de esta serie, que nos quedamos hablando de las bienaventuranzas, de aquellas palabras maravillosas que salieron de nuestro amado Maestro Jesucristo. Y vamos a orar para poder comenzar este programa y decirle al Señor que sea Él obrando y guiándonos para que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificación nuestra y de usted que nos escucha y nos escucharán. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Agradecemos el privilegio grande y hermoso que tenemos de poder tener acceso a tu palabra, Señor, poder leerla, poder escudriñarla, poder meditar en ella, Dios mío, y clamamos a ti en esta hora, como siempre, que tú eres el dueño de la sabiduría y de la inteligencia, Padre, para que sea tu iluminación, Padre, tu Espíritu Santo, dándonos, Señor, la sabiduría necesaria para poder compartir este tema, Padre, con aquellos que escuchan este programa, Dios mío, que sea de mucha bendición y que todo ese pueblo, Señor, y los amigos que también pueda llegar a esta palabra, tú hagas efecto en los corazones, Padre. Usa nuestras vidas, Padre, para honra y gloria tuya, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, y como hemos estado estudiando acerca del Sermón del Monte, un sermón que nos da grandes enseñanzas. Creo que el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos presenta una serie de enseñanzas que cambian nuestra perspectiva de la vida, del diario vivir, porque no son simples consejos que el Señor Jesucristo nos está dando en este capítulo 5 de Mateo, sino que el Señor nos está revelando en sí el corazón, la actitud del corazón de aquellas personas que le siguen, que verdaderamente le han conocido, de aquellas personas que quieren vivir una vida agradable delante de Él. Entonces creo que cuando estudiamos cada una de estas enseñanzas, las que hemos estudiado y las que vamos a estar estudiando en este día, nos hacen un autoexamen para que nosotros analicemos nuestra vida y miremos si nosotros estamos aplicando o estamos teniendo estas actitudes que el Señor quiere que nosotros tengamos. En Mateo capítulo 5, versículo 7, encontramos una bienaventuranza que es muy poderosa, pero a la misma vez muy desafiante, porque el Señor nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué digo que desafiante? Porque creo que debemos de recordar que vivimos en una sociedad donde hay una dureza en nuestros corazones. Somos prontos para un juicio rápido cuando alguien se equivoca y tenemos una falta de compasión inmensa. Vivimos en una cultura hoy en día donde se promueve más tener la razón que tener misericordia y se valora más la crítica que la comprensión, se exalta muchas veces el castigo en vez del perdón. Entonces no estamos aplicando una enseñanza que el Señor nos ha dejado, que es ser misericordiosos. Y más que nada porque el Señor nos dice: porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor Jesucristo, a través de esta enseñanza, nos está ayudando a entender que uno de sus atributos más grandes, primeramente tenemos que saber que es su misericordia. Porque nosotros hemos experimentado, aquellos que le conocemos, hemos experimentado la misericordia de Dios. Entonces, el ser misericordiosos para nosotros que hemos experimentado esa misericordia no es una opción.
Y el Señor quiere que a través de esta enseñanza podamos comprender eso, que si verdaderamente nosotros le conocemos, tenemos que actuar como personas que tienen misericordia hacia otros. Sí, y sinónimos de esa palabra misericordia, aparece la palabra en el diccionario compasión, conmiseración, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad, ternura, consuelo. Son virtudes en el carácter de una persona que, como lo hemos dicho antes en las otras enseñanzas, no podemos nosotros lograr tener estas virtudes si no es con la ayuda del Señor, si no es que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones obrando, moldeándonos a través de esa, que comienza todo con esa salvación cuando Jesucristo nos alcanza. Esa fue la primera bienaventuranza que vimos, bienaventurados a los pobres en espíritu. De ahí arranca todo cuando una persona reconoce su pobreza espiritual, su necesidad de ser rescatado, de ser perdonado, de ser redimido por la obra que hace Jesucristo solamente. Después de eso es que nosotros podemos desarrollar ese carácter con esas virtudes que tenemos que trabajar cada día nosotros en nuestras vidas. Como tú bien decías, vivimos en un mundo donde la maldad ha aumentado y seguirá aumentando, ¿verdad? Por el tiempo que estamos viviendo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a actuar de manera diferente a que actúa la sociedad sin Cristo. Y dice, la misericordia no es solo sentir lástima de alguien, es un sentir profundo que se traduce en acción. Y eso es el asunto, ¿verdad? Que es fácil decir, tú miras a una persona en cualquier necesidad, en una situación difícil, y tú puedes decir, oh, pobrecito, lamento lo que está pasando, pero tal vez tenemos los medios a nuestro alcance para poder ayudar a esa persona, que no siempre es un ayudar de manera económica, a veces puede ser palabras de consuelo, abrazo, ser solidarios con aquella persona, tratar de ponernos en ese lugar, en el lugar de ellos. Dice, ¿cómo podemos nosotros ver esa misericordia en acción? La misericordia es activa, no se queda en palabras, sino que se muestra. Uno de los ejemplos es, y que vamos a ver en la Biblia, que la misericordia va enlazada con lo que es el perdonar, que parte de esa inmensa misericordia que nosotros hemos podido experimentar es porque Jesucristo nos perdonó por amor, y la misericordia también se describe como ese amor que viene de las entrañas, como una madre que tiene a su hijo en su vientre, y de ahí sale un amor que las que son madres pueden entender más. Es una comparación en el idioma original de como que ese padre nos hubiese tenido, aunque él es masculino, nos hubiese tenido en su vientre. Un amor que viene del vientre, un amor no fingido. Y es que los que tenemos hijos sabemos que nosotros amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, no porque se porten bien o porque se porten mal. Eso solamente se entiende cuando uno tiene hijos. Entonces, así es el Señor con nosotros. O sea, es un amor inmerecido que se va a expresar en nosotros, ha sido expresado porque, no me voy a adelantar al pasaje que tenemos ahí, pero que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que más bien Él dio su vida en rescate por nosotros. Y debido a que nosotros experimentamos ese inmenso amor en nuestras vidas, es que ahora nosotros podemos imitar ese carácter del Señor, su compasión, su misericordia. La Nueva Traducción Viviente, recuerde que estamos en Mateo 5:7, si usted se acaba de conectar, dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Y es que cada una de estas bienaventuranzas trae una recompensa, ¿verdad? Hay una acción, pero también hay una recompensa. Y esa recompensa hermosa de esta bienaventuranza es que si nosotros somos compasivos,
también el Señor nos va a tratar con esa compasión. Entonces, es algo muy importante, porque cada día de nuestra vida nosotros necesitamos ese amor del Señor, esa compasión, esa misericordia de su parte, porque somos pecadores, que nos equivocamos a cada segundo de nuestra vida, podemos decir así. Vivimos en este mundo caído y en este cuerpo pecaminoso. Es muy importante que analicemos y reflexionemos si nosotros somos misericordiosos, si nosotros somos compasivos, ¿verdad? Si realmente nos duele el dolor ajeno, ¿somos capaces de perdonar nosotros? ¿O todavía están esos corazones duritos? Y cosa que nos damos cuenta es, obviamente nos van a pasar situaciones para que nosotros pongamos ese conocimiento en acción. Cuando vienen esas situaciones difíciles, que nosotros activamos todo lo que sabemos, como dijo Santiago, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Puede haber mucho conocimiento vacío, pero poca acción. Amén. Y es que creo que tenemos que ser conscientes también que como seres humanos todos queremos que se nos haga misericordia, pero muchas veces nos cuesta hacer nosotros mismos misericordia. Y algo importante que tú decías es que nadie puede ser genuinamente misericordioso si no ha recibido primeramente esa misericordia de Dios. Que cuando reconocemos que Dios nos ha perdonado, que el Señor nos ha redimido con algo que no merecíamos, porque nosotros somos personas malas, no éramos personas que reconocíamos al Señor, mas sin embargo el Señor mostró su compasión, su amor hacia cada uno de nosotros en los peores momentos. Entonces, creo que esa es una actitud del corazón primeramente, de reconocer que hemos recibido misericordia y gracias a esa misericordia que nosotros hemos recibido podemos hacer misericordia a otros. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Es un gran pasaje, porque si tú lees ese pasaje de Lamentaciones, si no estoy mal, el pueblo había sido castigado por su propio pecado, estaban viviendo tiempos difíciles, pero el autor del libro que se le atribuye a Jeremías, las Lamentaciones, aunque su autor es desconocido, según nos aparece en la Biblia, pero él estaba reconociendo que el pueblo había pecado tanto, había tanta maldad, que estaban viviendo los que habían quedado por la misericordia del Señor. O sea, en medio de los tiempos difíciles, él pudo decir, Señor, la verdad, necesitábamos estar muertos. El castigo por nuestro pecado debió haber sido la muerte, pero aún así, tú nos tienes vivos y tus bendiciones son nuevas cada mañana. Creo que es un pasaje bastante conocido que deberíamos de meditar cada mañana, ¿verdad? Despertarnos y decir, o sea, vivimos en este mundo pecador y muchas veces nosotros, aún como hijos de Dios, pecamos gravemente delante del Señor y en vez de quejarnos por la situación que estamos viviendo, decirle, Señor, gracias, porque yo merecía algo peor, pero tu misericordia me ha alcanzado y veo tus bendiciones cada mañana. Así es. Y es que la misericordia, si te das cuenta, no es algo que como seres humanos se produce de manera natural. No es algo de nuestra naturaleza caída. Es algo que viene directamente del Señor. Es un fruto del Espíritu. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros estamos reconociendo verdaderamente que ese fruto está en nosotros? Que en realidad estamos nosotros exponiendo o dando a conocer al Señor a través de la misericordia que nosotros impartimos a otras personas. Porque, como tú decías, misericordia no es lástima. Y muchas personas piensan tener misericordia porque tienen lástima de otros, pero no se trata de eso, porque la misericordia implica una acción. Es una persona con un corazón lleno de compasión, pero que al mismo tiempo actúa en base a esa compasión. Porque yo puedo ver a una persona teniendo una necesidad y digo, oh, pobrecito, pero no hago nada al respecto. Entonces la misericordia va todavía más allá. Y como decíamos, no es algo que nace de nuestra naturaleza caída, algo que ya está en nosotros. Esto es algo que el Señor pone en nuestros corazones. El saber perdonar, porque mira, vivimos en un mundo donde es más fácil señalar el error de las personas que perdonar a la persona. Porque eso es algo que se tiene que trabajar, es una decisión. Me pasa que cuando se atribuye, porque tenemos aquí eso, perdonar al que, parte de la misericordia en acción es perdonar al que te ha herido, aunque no lo merezca, ayudar al que está en necesidad, aunque no pueda devolverte el favor, escuchar y acompañar al que sufre, aunque estés cansado.
Entonces, cuando hablamos de perdonar, obviamente lo primero que va a darnos un golpe al pecho es nuestro orgullo, ¿verdad? Nosotros somos bastante sufridos y es normal que como seres humanos salgamos heridos de muchas situaciones. Viene el dolor a nuestra vida, se siente en el mero corazón que te sangra muchas veces, ¿verdad? Que literalmente tú sientes como que hay una abertura ahí que te está sangrando. Pero es ahí cuando debemos de acudir al Señor Jesucristo para que vende nuestras heridas y seguir el ejemplo que nos da su palabra. Y tenemos ahí el ejemplo del hijo pródigo, que es un ejemplo bastante conocido. Yo sé que tal vez usted pudo haber escuchado estas enseñanzas de las bienaventuranzas tantas veces, creo que son tan conocidos, o haberlas leído, pero fuera bueno que si usted está escuchándonos hoy ponga atención, porque cada día el Señor nos quiere tratar con nuestro corazón y usa a quien quiere Él y el día que quiere, a la hora que Él desee, para darnos cosas nuevas, para que nosotros aprendamos a escudriñar nuestro corazón y le digamos como el salmista: Señor, examina mi corazón y pruébalo, que yo sé que da como miedito decirle al Señor: examina mi corazón y pruébalo, pero es mejor que el Señor nos pruebe en estos tiempos que estamos vivos, ¿verdad? Y no hasta que nosotros nos presentemos delante de Él y nos sorpresa, ¿verdad? Que estábamos equivocados. Es por eso que el Señor viene a tratar con nuestras vidas y viene esa agua que es la palabra a limpiar nuestros corazones si es que nosotros la recibimos con humildad. Este ejemplo de Lucas capítulo 15, versículo 17, creo que todos lo conocemos si usted es cristiano, pero si hay algún amigo escuchando, ¿verdad? La palabra nos narra aquí de un hijo, se llama la parábola del hijo pródigo, se conoce, de aquel hijo, el padre que tenía dos hijos, pero uno siendo el menor le dice al padre: Padre, yo quiero irme de la casa, dame los bienes que me corresponde porque yo quiero ir por el mundo a disfrutar, ¿verdad? Entonces, más hablando en esa cultura y en ese contexto histórico, lo que el hijo menor estaba haciendo es dándole una ofensa bastante grande al padre, porque se acostumbra y se acostumbraba a que tú heredas a tus hijos hasta que te mueres. En otras palabras, el hijo estaba cogiéndolo: para mí estás muerto, es como si no me interesa. Pues el que se va de la casa a derrochar es porque está olvidando el dolor de su padre. Él se va, gasta todos los bienes que el padre no resiste a dárselo. En vez de mostrarse ofendido, dice que le da lo que le corresponde. Como muchas veces como padres soltamos a nuestros hijos un ratito en sus necedades para que aprendan las experiencias de la vida y aprendan a escarmentar con sus propias rebeldías. Muchas veces toca así porque no escuchan consejo. Y este padre suelta al hijo. Ese hijo se va por el mundo, dice que gastó todo lo que el padre le había heredado, de tal manera, una manera pecaminosa, de tal manera que quedó en la ruina. Cuando él se da cuenta de eso, este joven, él llegó a tal calamidad que él deseaba comer la comida de los cerdos. O sea, esto era una condición bastante tremenda, porque eso es el pecado, la verdad. En el mundo uno come comida para cerdos cuando piensa que son manjares, porque al final lo que te trae las consecuencias del pecado es la muerte, te lleva a un mundo de perdición. Solamente es un engaño que recibes allá. Y dice el versículo 14 del capítulo 15 de Lucas: cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que sabemos que este era un trabajo como denigrante para un judío, porque para ellos el cerdo es un animal inmundo. Y dice: y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, a veces el que se encierra en su propia necedad va a pasar situaciones difíciles, pero es aún la mano del Señor en su misericordia moviéndose para que el que está en esa condición se dé cuenta que necesita a Dios, que sin Dios no es nada. Y él volviendo en sí, y ese volver en sí implica que el Señor estaba obrando en ese corazón. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Estas son cosas que hay que ponerle atención, porque puede ser que usted esté escuchando el programa y usted esté en condición de este hijo que se ha ido de casa y ha malgastado todo, ¿verdad? Muchas veces la gente viene a Cristo, si no es hablando literalmente de aquel joven que se va de su casa y respetó a sus papás y anda por el mundo ahí, pero hablando en un sentido espiritual, ¿cuántos cristianos hay que tan bendecidos en la casa del Padre, tan bendecidos, ¿verdad?, que cuando tienen esa bendición quieren volver al mundo para ir a malgastar lo que tienen? O sea, hablando en un sentido espiritual, ¿cuánta gente llega a Cristo? El Señor lo sana, el Señor lo prospera económicamente, y cuando está en esa condición dice: como que estoy aburrido aquí, yo como que ahora tengo para ir a gastar, voy a ir a darme una paseadita por el mundo. Pero cuando vaya le va muy mal. Entonces es parte de la misericordia de Dios que te vaya mal, porque si te fuera bien, pobrecito de ti, te quedas perdido ahí. Entonces hay un tiempo cuando viene esa necesidad de poder reflexionar y actuar como este hijo, porque él reconoció su pecado. O sea, él: estoy mal. Entonces yo necesito volver. Yo en la casa de mi papá, los jornaleros aún tienen mejor comida que yo. Y volvió con una actitud humilde. También nosotros debemos de aprender eso para también nosotros recibir misericordia. El que está en la condición del ofensor, del pecador, ¿verdad? Tener una actitud de arrepentimiento y de humildad, no volver altivos al Padre. Dice que él volvió con una actitud, dice: yo me levantaré. Él reconoció su condición, pero también aquí hay una acción. Yo volveré a mi padre. Entonces, me levantaré e iré a mi padre. Y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra ti. Porque todo lo que nosotros hagamos en esta carne, cuando actuamos mal, no es solamente que estamos agrediendo al que está al lado. Es que estamos pecando contra Dios primeramente y después contra la persona que estamos ahí. Pero linda la acción del Padre, que el Padre dice: cuando estaba lejos. Entonces esto nos hace como pensar que el papá pasaba como pendiente de que su hijo regresara, que estaba ahí como: ¿cuándo regresará mi hijo? Dice: su padre lo miró y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces estos son de los pasajes que a nosotros nos dan con una cachetada con guante blanco, como dicen, ¿verdad? Porque este papá hace lo contrario a lo que él tenía en la justicia, ¿verdad? En su derecho de poder decirle: allá viene aquel que aún desearía que yo estuviera muerto. Viene mi hijo malagradecido, el que me pidió la herencia antes de tiempo y todavía ha andado allá malgastando todo lo que a mí me costó, ¿verdad? Y pudo haber dicho tantas cosas a estos padres, pero lo lindo es que dice eso: fue movido a misericordia. Entonces creo que Dios acciona en nosotros ese sentir, y es bueno que nosotros sepamos cómo reaccionar cuando somos movidos a misericordia, ¿verdad? Que es el amor de Dios expresado en nuestras vidas para que nosotros podamos mostrárselo a otro. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y qué lindo este ejemplo, porque aquí nosotros no miramos un reclamo. Porque si este hijo volvió, y este hijo ya había reconocido, la verdad no necesitaba un sermón. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, traer al arrepentimiento a una persona cuando esta persona está ciega y necia y no quiere reconocer su pecado. Pero aquí miramos que el padre ve la actitud humilde y arrepentida de su hijo, y lo que hace es abrazarlo, echarle sobre su cuello y lo besó. Pero no solamente eso, sino que él también hace fiesta. Pero este hijo le dice: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, mire que el padre no le dice nada: sí es cierto, tú eres malagradecido, de verdad no sos digno de ser llamado. No, él dice a su siervo: vayan, ¿verdad? Búsquenle vestido, vestirle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido.
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué actitud, ¿verdad? Qué actitud más linda la de este padre, que así es nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, malgastando lo que el Señor nos había dado, ¿verdad? Porque aún sin conocer al Señor, el Señor nos tenía bendecidos porque teníamos vida y muchas cosas, ¿verdad? Aún sin Cristo. Pero es maravilloso pensar en eso. Pues aquí miramos esa escena, que la misericordia, el que Padre ha sido movido a misericordia, tuvo que ver con el perdón hacia ese hijo, y aún sin reproche, sino más bien le dio lo que este hijo no merecía para nada. Lo vuelve a vestir porque él reconoce la condición que tenía su hijo estando fuera, estaba muerto. Entonces, esa es la actitud, creo que hablábamos contigo fuera de cámara, ¿verdad? Que nosotros debemos de ver en otra persona, que siempre va a ser, es preferible que nosotros seamos los ofendidos y no nosotros ser los agresores. Es mejor que seamos nosotros a los que nos hacen daño y no nosotros ser aquellos que causamos daño a otros. Dios nos libre de eso. Ser nosotros los que somos movidos a misericordia para perdonar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe. No sé qué tú quieres comentar más acerca de este pasaje. En sí miramos un pecado de un hijo consciente, porque cuando pide su herencia él es consciente de lo que está pidiendo. Pero cuando cae... y es una caída profunda, porque este hombre dice que deseó la comida de los cerdos, ¿no? Fue un momento muy desagradable en su vida, pero tiene ese arrepentimiento por la misericordia del Señor, reconoce y tiene ese arrepentimiento. Y como tú decías, cuando llega, él no llega con una actitud de que yo soy tu hijo, no, llega con una actitud humilde. O sea, no quiero que me trates como un hijo, sino trátame como un jornalero más. No tengo derecho, solo quiero misericordia de tu parte. Entonces creo que esta actitud de este hijo es algo que cuando nos equivocamos, nosotros tenemos que pedirle al Señor poder tener esta actitud también. Deberíamos imitarlo. Imitar esa actitud de saber que nos equivocamos, reconocer y arrepentirnos, porque lo que pasa hoy en día es que cuando hablamos acerca de arrepentimientos pensamos que es solo decir lo siento y ya, pero vuelvo a hacer y sigo haciendo lo que es desagradable. Eso no es un arrepentimiento. Entonces, tenemos que ser conscientes que el Señor mira la actitud de nuestro corazón cuando verdaderamente hay un arrepentimiento. Y maravillosa la actitud y la manera de actuar de este Padre, porque nos revela el corazón del Señor. Sí. Acordémonos que toda la palabra apunta a Jesucristo, lo que Jesucristo ha hecho a través de la historia con cada uno de nosotros, todo lo que Él hizo para poder restaurarnos a nosotros. Y brilla en esta historia de la misericordia, porque como tú decías, este Padre tenía la autoridad de decirle, te vas, o sea, tú hiciste lo peor, tú malagradecido, te tenía bien, estabas estable, tenías comida, tenías calzado, mas sin embargo quisiste todo y no quisiste todo lo de afuera y no lo que yo te estaba ofreciendo. Y como tú decías, lo podemos aplicar en una manera de una relación de padre e hijo, pero también lo podemos aplicar de una manera de padre e hijo celestialmente, espiritualmente hablándolo. Porque muchas veces, aunque no lo decimos con palabras, nuestras actitudes dicen estas cosas cuando nosotros hacemos cosas o nos apartamos del Señor por seguir las cosas de este mundo. Sí. En sí le estamos diciendo, todas las bendiciones que tú me has dado no son tan buenas, prefiero las del mundo, prefiero las que el enemigo me ofrece. Entonces, podemos tener nosotros esta actitud, pero miramos a este padre que corrió hacia él, lo besó, no lo juzgó, no le dio el sermón que usualmente tendemos a dar cuando alguien se equivoca, sí, sino que actuó de una manera donde el amor fue delante del castigo, podríamos decir, donde vemos un amor reflejado primeramente para poder restaurar, porque en sí eso es la misericordia. La misericordia es no solo perdonar, sino restaurar la identidad de alguien, restaurar aquello que había caído. Así es. Y qué maravilloso poder ver esto en esta historia y recordar lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Nosotros no teníamos una identidad. Cristo vino y nos dio una identidad, y esa es la identidad de ser llamados sus hijos, por el cual dice la palabra que ahora podemos clamar, Abba, Padre. Esto es una historia maravillosa, porque también en esta misma historia el hijo mayor nos da una enseñanza grande. Porque muchas veces nuestra actitud no es como la del padre que recibe a aquel hijo y que lo restaura como su hijo, no como un jornalero más, sino que le dice, no, yo te restauro como lo que eres, mi hijo. Pero miramos la actitud de un hermano celoso,
Un hermano que podríamos compararlo con las personas religiosas, de las cuales se vive mucho en el tiempo que hoy vivimos, que prefieren el juicio, prefieren estar en la corrección antes de que tener compasión, y que no se alegran en sí por la restauración, sino que se enojan. Muchas veces podemos ver este tipo de situaciones dentro de nuestras iglesias o dentro de las áreas en las que convivimos, que reclamamos muchas veces cuando miramos a una persona que ha estado caída pero que se está restaurando, y ver la actitud de un padre amoroso, ver la actitud de un padre misericordioso puede causar en nuestros corazones, y eso es algo que debemos de examinar nuestros corazones, porque si en nosotros hay ese sentimiento que hubo en el hijo mayor de reclamar a su padre, de decirle que cómo era posible que él estaba haciendo todo eso por aquel malagradecido, eso lo único que denota en nuestros corazones es que todavía no ha habido una restauración genuina de parte del Señor. Porque tú miras a aquel hermano que le dice, tú nunca me diste un cabrito a mí. En el versículo estaba celoso, era un reclamo de un hijo que pensaba que aquella persona que había actuado de esa manera no merecía la misericordia. Y eso es lo que hacemos nosotros, como tú dices a veces, si yo fuera Dios, no, ya no existiera nada, no, bromeando. Es nuestra actitud a veces porque no amamos como el Padre. Tenemos ¿verdad? Un orgullo también, un orgullo grande. O sea, jamás, por ejemplo, los que somos padres sabemos eso, ¿verdad? Que jamás yo no pongo a mis hijas a corregir a sus hermanas, ¿verdad? Que vayan en asunto de un castigo. Vaya, corrija aquella, de una manera de que tenga que ver algo físico cuando están pequeños, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Yo siempre he tratado de ser cuidadosa y cuidar mi parte como madre, porque el hermanito no le tiene la misericordia al otro hermano como el papá lo tiene, no le tiene el mismo amor. A ver, los hermanos se dan sin lástima, tanto así que hay muchos hermanos que hasta se matan, ¿me entiendes? Entonces, vemos aquí la comparación de este otro hermano, pero también es linda la respuesta que el padre le da a este hermano celoso, que le dice, hijo, tú siempre estás aquí conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo, ¿verdad? Entonces a veces nosotros estamos mirando la bendición de otro cuando olvidas que somos coherederos con Cristo. Amén. O sea, que tú no tienes que estar celoso del perdón que recibe el otro porque tú ya recibiste ese perdón, ¿verdad? Y esa misericordia tan grande, no tienes por qué tener celos de aquel hermano. En las iglesias pasa eso, tú ves que un hermano cayó y que hay pecados bastante graves, o hay hermanos que se van y vuelven, piden perdón, ¿verdad? Y ahí está el pastor teniéndoles paciencia y tratando de levantarlos y de restaurarlo, y muchos no entienden así, ¿por qué el pastor no lo tiró a la calle? ¿Verdad? No se merecía. Entonces, creo que cada líder tiene como la sabiduría de cómo actuar, obviamente en cada caso, porque también hoy no estamos hablando de la justicia de Dios, sino de su misericordia, pero recordemos que el Señor tiene muchos atributos que conforman su carácter. Y por ejemplo aquí en Éxodo, este versículo que dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, estamos hablando de la misericordia hoy, pero esto no quiere decir que el Señor sea un padre alcahuete, ¿verdad? Y que no va a castigar el pecado siempre de la manera que merezcamos. O sea, no quiero confundirme aquí porque vamos a ver otro ejemplo a continuación de la mujer adúltera, y estos son ejemplos que el Señor nos miramos una absolución de realmente el castigo que se merecía, pero muchas veces el Señor no paga conforme a nuestras obras, pero nosotros tenemos que ser bien conscientes que los pecados traen consecuencias, porque ¿quién le borró a ese hijo todo el dolor del pecado que vivió fuera de la casa del Padre, ¿verdad? ¿Y quién le borró, ¿verdad? El testimonio a esta mujer que vamos a ver a continuación. Sí, pero... O sea, queda una mancha en nuestro pasado y un dolor producto de nuestro pecado.
Sí, porque la palabra no se va a contradecir jamás y la paga del pecado es la muerte. El pecado trae consecuencias y muchas veces tal vez no lo miramos una muerte física, pero sí muchas veces espiritualmente, lamentablemente. Pero antes de pasar a ese pasaje, creo que tenemos que quedar claros en la maravillosa enseñanza de esta parábola, que no es solo de un hijo que se arrepiente, sino que es una historia que habla acerca de la misericordia del Padre, que confronta nuestros corazones muchas veces y que nos enseña que la misericordia no es por lo que nosotros hayamos hecho o que la merezcamos, sino que es por gracia. Y Así eso es. tenemos que pedir que el Señor ponga en nuestros corazones, el poder ser misericordiosos sabiendo que nosotros ya recibimos esa misericordia. Amén. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así es. ¿Verdad? Y vamos a entrar a Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, que son también pasajes bastante conocidos. No sé si tú quieres narrarlo o leerlo como tú quieres. Dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Podemos ver una vez más la actitud de nuestros corazones o cómo nosotros actuamos, porque creo que cuando leemos estas cosas a veces usualmente tendemos a decir cómo es posible que las personas actúen de esta manera. Pero la historia muchas veces se repite en el tiempo de que nosotros vivimos. De la misma manera que estas personas reaccionaron ante una mujer que había pecado, que había cometido una falta, muchas veces nosotros también reaccionamos de esta manera. Nosotros podemos actuar de la misma manera que estos escribas, estos fariseos, estas personas actuaban al momento de traer a esta mujer. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Nosotros cuando miramos una falta, podríamos decir, de otra persona, queremos que se actúe de manera rápida, que se aplique la justicia de una manera rápida e instantánea, si es posible. Pero eso es hacia otras personas. Pero cuando cambiamos la historia y la misericordia, o mejor dicho, el juicio es aplicado hacia nosotros, ahí es donde nosotros esperamos la misericordia más grande que podamos tener. Porque de esa manera actúa nuestro corazón muchas veces. Y no es una manera correcta, porque no es a lo que el Señor nos manda. Y que es por eso bonito leer el texto en su contexto, porque le preguntan, ¿tú pues qué dices? Van preguntando, esto es lo que dice la ley. Porque recuerde que ellos eran bastante amantes de la ley y supuestos que eran muy cumplidores de ella. Dice que eran los escribas y los fariseos, los estudiosos, los que escudriñaban la ley, los que la recitaban, los que la decían de memoria. Y aquí nosotros pongámonos como en esos zapatos, que muchas veces los que decimos que más estudiamos, los que conocemos más Biblia, nos comportamos como esos fariseos, ¿verdad? Somos como esos portadores de la ley y a veces queremos acudir a ella a botar cabeza. Muchas veces pasa, o sea, se habla solo de aplicar el juicio y olvidamos la misericordia, como tú decías que a nosotros mismos se nos ha tratado. Porque dice, más esto decía, tentándole. Dice, para poder acusarle, pero ¿quién engaña a mi Cristo, verdad? ¿Y quién le sacaba a carrera a mi Señor? Yo, qué lindo mi Señor. Y nosotros debemos de aprender a actuar con esa serenidad, porque a veces esto es un caso bastante fuerte, porque la ley dice que a la mujer, al adúltero, hay que apedrearlo, pero no era. Recordemos que aquí estas personas iban violando la ley ya. Claro. Estaban pidiendo aplicación a una ley que ellos mismos iban violando, porque la ley decía que al adúltero y a la adúltera, al hombre y a la mujer que fueran encontrados en el acto del adulterio, debían apedrearlos. Pero ellos aquí iban actuando injustamente, violando la ley ya, porque solo llevaban a la mujer. Era aquella parte más frágil, la parte más sensible, y que en ese tiempo, como en mucho tiempo, se ha abusado pretendiendo que ese es el sexo débil y que si una mujer adultera, esa es la más baja, la prostituta, y no merece perdón, pero si el hombre peca, cae en un pecado de eso, no, es que macho, ¿verdad? Se le alaba muchas veces, ¿cómo se las puede y cuántas mujeres tiene? Y con el hombre no pasó nada.
pero la mujer queda denigrada, rebajada y pareciera que no tiene perdón del Señor. Entonces, así se estaban comportando estas personas. Y dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Métase en la película, métase en la escena, que van con tremenda cosa, ¿verdad? Pues yo en la posición que estoy, ¿verdad? Me ha tocado con casos tan graves que te llegan a la iglesia, que tú en el momento ni siquiera sabes cómo los vas a tratar, porque tú no eres Jesús. Tienes que hacer un recuento de qué dice la palabra, pero hay cosas que te turban. Y tú sabes que no puedes actuar con prontitud, aunque está el pueblo diciendo, ¿qué van a hacer, verdad? ¿Por qué no hacen nada? ¿Y por qué no hacen justicia? Típico, yo ya he visto estos casos. Pero tú cuando Dios te delega una responsabilidad, tú sabes que tienes que utilizar la palabra del Señor como base, sin olvidar la misericordia, sin olvidar que si eres un líder, dice también en el libro de Gálatas, que te consideres a ti mismo, como si fueses tú el que estuviera en ese pecado. Y eso implica cómo quieres que te traten a ti, cómo que te gustaría que te traten a ti, a uno de tus hijos, a uno de tus hermanos, a tu familia que amas. No, nosotros el que no amamos no nos importa, vos tenés la cabeza. Pero lindo es nuestro Señor, que Él, siendo el dueño de la ley, el diseñador de la ley, el que dio la ley, se queda tranquilito y dice, estos no saben a quién le están hablando, ¿verdad? Y dice, esa respuesta tan sabia, seguía escribiendo con el dedo. Muchos especulan de lo que escribía con el dedo, pero aquí no dice que escribía. Yo tengo una pequeña idea. Y como insistieran en preguntarle, algunos dicen que los pecados de los que estaban ahí estaba escribiendo con el dedo, pero la verdad no dice. ¿Quién sabe qué es lo que el Señor estaba escribiendo? Tal vez recordándoles algún mandamiento, tal vez hablándole de la misericordia. ¿Quién sabe qué escribía el Señor, verdad? Pero dice que, y como insistieran en preguntarles, se interesó. Entonces imagínense al dueño de la sabiduría, al que conoce los corazones, ahí los levanta y los queda mirando al Señor y les responde: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces, imagínense la escena, que Jesús ni siquiera muestra un gran amor al Señor, porque el Señor sabía qué pecados tenía cada persona que estaba ahí, y los pone como a escudriñar esa palabra que les confronta, como cuando la palabra de Dios es predicada y la palabra que te enfrenta a ti, y el Señor te desnuda delante de esa palabra, y eso es lo que sintió estas personas. ¿Quién de ustedes no tiene pecado? Empiecen a apedrearla. Entonces, curiosamente que dice, pero al oír esto, acusados por su conciencia, porque es que aunque la persona no tenga a Cristo, tiene una conciencia que le hace saber el bien y el mal. Y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Acá hay viejos mañosos. Aquí no implica cuántos años tienen. Los más viejos fueron los que dijeron, no, yo más he vivido, más pecado tengo y miren en lo que estoy. En vez de ser los mayores y darles, de que los más viejos son los primeros que hicieron la retirada, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo me imagino a la mujer. Imagínate ser tú esa mujer que está ahí. Yo me imagino que esa mujer está con la cabeza para abajo. Esa mujer está esperando solamente a que le caigan las pedradas y la muerte, porque eso es lo que merecía conforme a la ley que estaba dicho por Dios. Y dice: ¿ninguno te condenó?, le dijo el Señor. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué linda escena, ¿verdad, hermano? Porque nosotros miramos, sí, la mujer adúltera, es que ella era bien pecadora, pero es que nosotros éramos como esa mujer adúltera. Adulterábamos con otros dioses, servíamos a Satanás, teníamos otro padre y le éramos infieles al Señor. Cometíamos un adulterio espiritual todos los días y muchas veces lo seguimos cometiendo cuando nosotros los inclinamos a otros dioses, cuando ponemos en primer lugar a cualquier cosa antes que a Jesús. Adulteramos espiritualmente hablando. Pero yo me imagino lo que hubo en el corazón de esa mujer. La gratitud, que no se nos dice quién era ni qué hizo después,
pero si era un corazón agradecido, esta mujer tuvo agradecida eternamente con el Señor y debió haberle seguido si lo tenía a su alcance, quién sabe. Pero el caso que esta mujer quedó para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos a no precipitarnos a condenar a las personas. O sea, como líderes o como hijos de Dios comunes y corrientes vamos a tener cosas que manejar. En tu familia van a haber cosas que manejar, ¿verdad? Con tus padres, con tus hermanos. Debemos de aplicar esto en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, tener el cuidado de no ser consentidores del pecado, alcahuetes con el pecado, pero nunca dejar de aplicar la misericordia, el amor en cada caso que nosotros tenemos, porque tenemos un versículo que habla acerca de eso, del cuidado que nosotros que tenemos de aplicar el juicio sin la misericordia. Si puedes leerlo, por favor. Dice, el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermoso pasaje. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, sí es un llamado, hermanos, a hacer misericordia. Imagínese usted el juicio de estos dos personajes que acabamos de mirar, la del hijo pródigo. ¿Qué merecía el hijo pródigo? Pues también la ley decía que al hijo contumaz y rebelde sacarlo y apedrearlo, dáselo a los ancianos para que lo apedreen, para que este no sea ejemplo, muerte. ¿Qué merecía la mujer adúltera? Igualmente la ley decía, apedréenla, mátenla. Pero el Señor aplicó la misericordia y se nos dice a nosotros que si nosotros no aplicamos la misericordia en los juicios, también así se nos hará con nosotros. Y dice, lo lindo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces siempre en esto hay un llamado a que nosotros perdonemos. Por ejemplo, porque estamos hablando de hacer daño en muchas cosas que dañan nuestro corazón. Y muchas veces las ofensas esas pueden ser económicas, ¿verdad? También tenemos ejemplos de los dos deudores, de aquel que se le había perdonado mucho, pero él no quiso perdonar. El Señor le dice, siervo malo. Puede ser que la ofensa que a usted le han hecho sea que a usted le deben dinero y por eso usted tiene un corazón amargadito, ¿verdad? Puede ser que la persona que a usted le debe cayó en una situación que realmente no puede hacerlo, porque más si somos hijos de Dios se nos llama a que nosotros seamos cabales y paguemos lo que debemos. Pero puede pasar una situación donde una persona requiere la misericordia y el perdón de una deuda, como se hacía en el año de la remisión, ¿verdad? Cada 7 años que el Señor les ordenaba, perdonen las deudas a aquellos hermanos de ustedes que son pobres y necesitan su perdón. También nos dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el ejemplo siempre va a ser Cristo. No olvidemos hacer nosotros misericordia, porque la misericordia, ese amor entrañable que nosotros debemos también imitar, dice el Salmo 103, versículo 10. Este salmo todo hermoso que habla de la misericordia de Dios, a mí me encanta, porque yo soy testigo de la misericordia de Dios. He vivido esa misericordia de Dios conmigo, con mi familia. Cada día puedo verla, cada día puedo disfrutarla. Entonces me encanta ese atributo del Señor. Y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y esto es importante, el temor al Señor. Porque nosotros puede ser que nos encanta que nos estén perdonando, pero tenemos corazones altivos, corazones soberbios. Y es ahí donde nosotros podemos hacer que la mano del Señor y el juicio de Dios venga. Pero el Señor tiene misericordia con aquellos que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad
y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia, van 3 veces aquí la palabra, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlas por obra. Entonces mire que ser un hijo obediente tiene beneficio, porque el Señor expresa y le place hacer misericordia. Y decíamos desde el principio que nosotros necesitamos esa misericordia todos los días. Pero esta bienaventuranza tiene que ver con que nosotros seamos misericordiosos. Entonces, ¿por qué hablamos del ejemplo de Jesucristo y los versículos que hablan de la misericordia del Señor? Para que nosotros imitemos ese amor tan grande que Él ha tenido para con nosotros. Él tiene esa misericordia. Tenemos muchos versículos aquí que ya no nos va a dar tiempo de leer tanto. Pero Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Entonces dice que Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nosotros alcanzamos ese perdón, hermano, de los pecados, a salvación, esa gracia. ¿Qué más le pide la vida a usted, que es un hijo del Señor? Acordémonos que Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es una promesa presente y futura, que aquellos que practican la misericordia experimentarán la misericordia de Dios en cada día. Amén. Creo que la experimentamos nosotros constantemente y que como hijos de Dios es una característica que nos hace diferentes a un mundo hostil en el que vivimos. El ser misericordiosos, compasivos, el dolernos del dolor ajeno, son cosas que no miramos en el día a día, pero son cosas que marcan a las personas que no conocen del Señor y decir, esa es una persona diferente, esa persona verdaderamente ha sido transformada por el Señor Jesucristo. Y creo que ese debe ser el anhelo de todos nosotros, que digan eso, que podamos dar testimonio vivo del corazón de Dios en nuestra vida, porque en Colosenses se nos habla de que nos vistamos constantemente de ese carácter del Señor Jesucristo, de amor. Entonces, podamos poner esto en práctica, que nuestras iglesias no sean iglesias donde se condene, sino que se restaure, que se levante. Porque en la última historia que vimos un Dios que levantó a una mujer, que vio más allá del pecado. Fue un Dios que no ignoró el pecado, porque aquí no estamos diciendo que la misericordia ignora el pecado, claro que no, el pecado tiene consecuencias, pero es que el Señor trata el pecado de una manera que nosotros no podemos tratarlo, porque en nosotros hay pecado, en nosotros no hay misericordia muchas veces, pero nuestro Dios es rico y abundante en misericordia, y en el cual nosotros damos gracias, porque nosotros recibimos misericordia diariamente. Imagínese, hermano, póngase a contar cuántas veces usted le falla al Señor y que el Señor no tuviera misericordia de usted y de mí. Ya no estuviéramos aquí. Entonces, polvito cósmico. Damos gracias a Dios por esa misericordia tan grande que nos tiene de pie hasta el día de hoy. Amén. Y solo voy a leer el último versículo de tantos que tenemos todavía. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, 6:6. Porque a veces somos tan expertos en los sacrificios. Yo puedo ser la persona que ayuna 2 veces a la semana, como dijo el fariseo, doy mis diezmos de todo. Puedo ser una persona que ayuda 40 días, ¿verdad? Seguidos. Hay gente que tiene esa capacidad, yo todavía no la he tenido, gloria a Dios por eso. Pero puede ser que somos implacables y severos como los fariseos. O sea, hacemos tantos sacrificios para el Señor, pero tenemos un corazón malo, perverso y falto de amor. Entonces, es un llamado a que nosotros como hijos del Señor reflexionemos, ¿verdad? Y seamos amorosos, seamos compasivos y que Dios nos dé la sabiduría para poder restaurar y perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a aquellos que sin merecerlo también nosotros podamos. Es que a veces ese acto de amor y perdón va a marcar a aquella persona y eso es lo que le va a decir, Dios mío, yo no, como el hijo pródigo, ¿verdad? Yo no merezco nada y eso puede hacer que más bien se levante. En vez de que nosotros condenemos así severamente, sin misericordia, y te lo echaste a perder a aquella persona.
Amén. Entonces, reflexionemos, mis amados hermanos. Muchísimas gracias, hermanos y amigos, ¿verdad? Gracias por estar hasta aquí con nosotras en este programa de Escudriñando las Escrituras. Vamos a orar para darle gracias al Señor y así quedamos despedidos. Esperamos que haya una próxima vez, si el Señor nos permite, en nuestra edición número 15 de Jesucristo, el Rey Anunciado, si Dios lo permite. Así que muchas gracias. Oramos. Manacati nos despide en oración. Señor, te agradecemos una vez más por tu infinito amor, Padre, y tu infinita misericordia dada hacia cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo que nos permites de poder escudriñar tu palabra y una vez más recordar tu carácter, Señor, recordar uno de tus atributos maravillosos que es la misericordia. Y es una actitud que nosotros como creyentes queremos desarrollar constantemente, Padre, porque sabemos que la misericordia no es una opción para el cristiano, ni es algo que se sugiere que hagamos, sino es algo que debemos de hacer, Padre, porque eso revela y refleja tu carácter en nuestra vida y la verdadera transformación que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser misericordiosos, a aplicar tu palabra, Señor, porque sabemos que tenemos una recompensa que es que tú harás misericordia con nosotros. Y te agradecemos por lo que nos enseñas constantemente, porque sabemos que cada una de estas enseñanzas es para que podamos, Señor, reflejarte a ti. Y ese es el anhelo de nuestros corazones constantemente. Bendice a cada persona que esté escuchando esta enseñanza y las personas que la escucharán, y que sea de bendición, Padre. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión.